Muy buenos días, hermanos. Nuevamente nos reunimos como hermanos, como familia cristiana, para compartir este tiempo con el Señor. ¿Cómo nos hace falta podernos ver el domingo? Debo confesarles a ustedes que todavía no me amaño a este proceso. Me hace falta ver las caras de ustedes, saludarlos personalmente. Pero bueno, esta es una circunstancia que también tenemos que entenderla. Así que nos alegramos con Dios porque en nuestras casas nos reunimos para poder orar y para poder escuchar la palabra de Dios. Gracias por mantener la oración de cada noche. Gracias por mantenerse usted avivado con el Señor en la palabra y en la oración. Quiero animarles para que mantengamos ese espíritu de oración y de intercesión por nuestra nación, por nuestra ciudad y por el mundo entero. Gracias a Dios porque durante estos días Dios nos ha permitido interceder y orar de una forma tal que aún nosotros mismos sentimos esa necesidad ahora de hacerlo. Millones de creyentes en todo el planeta claman al Señor día y noche para que Él intervenga y para que Él pueda evitar que esta pandemia siga adelante. Y esa es nuestra oración, que la misericordia de Dios sea sobre nuestra tierra. Que su familia, que mi familia y que todas las familias de la tierra gocen de la bendición de Dios, de ser guardados, de ser protegidos. Y que los niños, los jóvenes y los ancianos, todos podamos realmente recibir el favor de Dios de esa protección. Hermano, estamos orando para que el Señor ilumine a la ciencia médica para encontrar esa medicina, para encontrar esa vacuna. Y le estamos pidiendo a Dios en oración, y creo que es el clamor de toda la iglesia en el mundo, para que muy pronto tengamos esa medicina. Mientras tanto, dependemos de la misericordia y del poder de Dios, que Él es el médico y la medicina, y que realmente es Dios quien ilumine y dé sabiduría a la ciencia médica para lograr ese hecho tan maravilloso de tener ya una cura, una medicina. Hermanos, todo lo que vemos por la televisión, los noticieros, son situaciones muy adversas, muy difíciles, pero tenemos que seguir orando al Señor. La iglesia sigue adelante. Nosotros tenemos que mantener esa unidad en el Espíritu a través de la oración. Por eso quiero animarles para que el día miércoles todos estemos a las 7 de la noche, junticos en la sala de la casa. Este miércoles a las 7 en punto vamos a estar todos en la sala de nuestra casa para orar juntos. Mi hermano Juan José, José Humberto nos estarán ayudando en todo este proceso. Cada miércoles estaremos llegando al hogar suyo con la palabra de Dios y con la oración. Y le vamos a pedir que cada miércoles usted tenga su libreta y tenga allí su Biblia en la mano. Por favor, no se le olvide. Cada miércoles, a partir de este miércoles, a las 7 en punto, usted estará en su casa, en la salita de su casa, listos para participar de la palabra y de la oración. A eso de las 7 menos cuarto, el día miércoles estará llegando a usted la señal, digo yo, o la grabación para que no se pierda y de pronto se vaya a olvidar. Así que faltando 15 para las 7, llevará usted a través de todos estos medios el tiempo que vamos a compartir juntos. Quiero también pedirle a todos los matrimonios, a todas las parejas, a los padres de familia, que este próximo sábado, este sábado que viene, a las 5 en punto de la tarde, todos ustedes estarán junticos, esposo y esposa,
para orar juntos. Los muchachos nos van a ayudar y voy a pedirle a mi hermano, al doctor Salcedo, que me ayude para que durante estos 2 meses, cada 15 días, los padres de familia estén orando juntos por su familia, por sus hijos, por su trabajo, por esta situación que golpea a la familia de una manera muy dura. Así que les pido, hermanos, a los parejas, a los que son padres, que el próximo sábado, creo que es el sábado 25, a las 5 en punto, estén los dos junticos para encontrarse en pantalla con todas las parejas y poder compartir 40 minutos juntos, orando, clamando a Dios por su hogar, por su vida de familia, por sus hijos y por las cosas que no sabemos que van a pasar. Todo lo que acontezca en el mundo de hoy, créame, hará un efecto en su familia. Por eso tenemos que aferrarnos al Señor. Tenemos que prepararnos como padres para clamar por sus hijos, para que la pareja esté muy unida en oración y poder orar por su familia. Así que les pido que por favor, el miércoles a las 7 estaremos juntos en la oración. El sábado 25 a las 5 en punto, las parejas se encontrarán y repito, pediré ayuda a nuestro hermano José para que trabajando con los padres de familia oren, clamen, supliquen a Dios por las necesidades de la familia, para orar por la familia de Colombia y de la tierra, y para que ustedes como padres de familia clamen por protección a sus hijos y a su propia familia. Ahora les invito a que oremos para poder compartir la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento. Gracias porque estamos unidos en la oración y en el Espíritu. Gracias porque nuestra casa se convierte en ese salón maravilloso, en ese templo pequeño, pero donde está la presencia tuya. Gracias, Señor, por cada hogar, por cada familia que en esta mañana está reunida, escuchando, orando y escuchando la palabra del Señor. Oramos para que toda la iglesia cristiana en la tierra mantenga su vida de oración, su vida de la palabra, el tiempo de compartir a través de estos medios, pero sobre todo que mantengamos la intercesión, nuevamente suplicando tu misericordia y tu compasión sobre este planeta. Padre, solo tú puedes detener esta pandemia, solo tú puedes detener este virus. Y te suplicamos en el nombre de Cristo que por favor, tú que escuchas la oración de tu pueblo, puedas respondernos. Y para que este virus llegue a un límite y de esa manera, Señor, poder evitar esta situación tan dura y tan adversa. El dolor de ver tantos seres que están muriendo en este momento. Niños, jóvenes, adultos bajo el impacto de este virus. Gracias, Señor, por los médicos. Gracias por las enfermeras. Gracias por el equipo científico. Gracias por todo el cuerpo que trabaja en el área de la salud y que están trabajando, sirviendo a quienes están contagiados. Los que están en las clínicas, los que están en hospitales o lugares que han sido preparados para tener allí a los enfermos. Aquellos que están en cuarentena en su casa. Dios mío, toma la vida de todo el cuerpo médico, de todo el personal de la salud. Protégelos, anímales, dale fuerzas cada día, aliéntales. Señor, haz una coraza alrededor de ellos
para que ese virus no venga a su cuerpo. Por favor, ellos son una bendición de Dios para esta tierra. Ellos son los instrumentos tuyos para bendecir nuestra salud. Así que te suplicamos por ellos. Cuídalos, bendice sus familias, que en todos los lugares ellos tengan los elementos necesarios para su protección. Gracias por el gobierno. Gracias por el presidente. Ten misericordia de él. Ayúdalo, Señor. Guíalo. Muéstrale cuán importante es invocar tu nombre. Cuán importante es pedirle a la nación entera unirnos en un clamor a Dios en oración, para que Dios desde el cielo derrame su misericordia y su compasión sobre esta tierra. Señor, no podemos hacer nada sin la intervención tuya. Tú le estás dando a esta humanidad la oportunidad de entender cuánto te necesitamos. Bendice al presidente, sus decisiones, su equipo médico que le orienta y le aconseja, a todo el personal de su ministerio, gobernadores y alcaldes. Por favor, Señor, dirige la vida de estas personas y que sepan que este es un tiempo para ayudar, para servir, para llegar a los necesitados. Gracias por los policías. Gracias por los soldados, por los que mantienen el orden. Gracias por los campesinos que siembran, por los que transportan la comida. Bendícelos y que no falte el pan de cada día en ningún hogar, Señor. Padre, que todos los días en cada hogar haya un alimento para la familia. Dios, tú sostienes esta tierra, tú sostienes la creación. Eres tú el dueño de la vida y por lo tanto apelamos a ti para que traigas sanidad sobre esta tierra, pero también para que sostengas a toda la creación. Bendiga, Señor, a nuestra nación, a los países del mundo, aquellos países que están sufriendo de manera muy trascendente el impacto de este virus. Compadécete de todos ellos. Señor, traiga sobre la tierra el parar, el detener esta pandemia. Que muy pronto, bajo tu mano, bajo tu sabiduría, bajo tu inteligencia, los científicos, el cuerpo médico, todos los que tengan que ver con el área de la salud, puedan darnos la buena noticia de que hay una medicina, una vacuna para contrarrestar a este virus. Señor, gracias por escucharnos y gracias por derramar tanta misericordia sobre esta tierra. Que este sea un tiempo donde la gente se humille delante de ti, te busque, reconozca su necesidad, clame a ti desde lo más profundo de su corazón. Consuela a quienes han perdido seres queridos. Fortalece los que están en las clínicas. Y ayuda, Señor, para que los que están en las cárceles, en barrios pobres y humildes, esa pandemia no haga estragos. Por favor, solo tu mano, en el nombre de Jesús te lo pedimos, que sea solo tu mano y tu gran poder deteniendo esta pandemia. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en esta mañana quiero que pensemos en una enseñanza que el Señor Jesucristo dio para que el mundo pueda entender lo importante que es confiar en las palabras de Jesucristo. Tal vez usted ha confiado en mucha gente. Tal vez usted de alguna medida ha oído a alguien decirle, bueno, ten confianza en mí, cree.
Pero en esta mañana vamos a volvernos a las palabras de Jesús para confiar en Él, para creerle a Él. Y realmente quiero decirles, hermanos, que sí hay esperanza para el que cree. Sí hay esperanza para el que cree. El tema de hoy es confiando en las palabras de Jesús. Ese es el tema, confiando en las palabras de Jesús. Y lo encontramos en Juan capítulo 10, versículos del 22 al 30. Juan capítulo 10, versículos del 22 al 30. Y dice así la palabra de Dios. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Estas palabras son palabras de fortaleza a la fe del cristiano. Son palabras que nos permiten tener esa esperanza por lo que Jesús está diciendo. Esa esperanza que viene de quien nos da la promesa de su obra en nuestras vidas. La relación que hay entre el pastor y las ovejas nos las viene diciendo Jesús al comienzo del capítulo 10. Y Jesús habla de cómo las ovejas no oyen al extraño, o sea, al que no es el pastor. Pero Jesús se presenta ante el mundo como el buen pastor, como la puerta de las ovejas, el que da su vida por las ovejas. Él conoce sus ovejas y las ovejas le conocen a Él. Estas palabras indican que Jesús como pastor es único e incomparable. De hecho, queda muy claro que Él es el buen pastor. Y al dar Él esta enseñanza, es para que la iglesia y el creyente entienda que su relación con Cristo como oveja y Él como pastor es una relación firme, sólida, estable, que no se rompe con nada. En cambio, el que no es el pastor no puede tener un tipo de relación tan estrecha, tan espiritual, tan consistente como la que sí podemos tener con el Señor Jesucristo. De tal forma que el Señor Jesucristo viene hablando acerca de lo que Él es y lo que Él significa para el creyente, para la iglesia del Señor. Todos estos títulos, el buen pastor, la puerta de las ovejas, que Él da su vida por sus ovejas, que Él conoce sus ovejas y las ovejas le conocen, muestran que la iglesia mantiene una estrecha e íntima relación con nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, llega un momento en el versículo 22 donde Jesús aparece en escena nuevamente en el templo. Mucho del ministerio público del Señor Jesucristo, así como lo hizo en la calle, también lo hizo en el templo.
Y cuando estaba dentro del templo, los judíos escuchaban mensajes que para ellos eran únicos. Y ellos podían medir cómo la enseñanza de Jesús era tan diferente al de los sacerdotes y escribas y fariseos de aquel entonces. Ahora bien, en un momento muy especial, donde había una fiesta que se le llamaba, según la palabra de Dios, la fiesta de la dedicación. Y esta no era una fiesta dentro de las leyes del Antiguo Testamento, o sea, no fueron leyes dadas por Dios a Moisés para que esas fiestas se llevaran a cabo de una manera tan especial. Esta fue otra fiesta producto de que en un momento dado hubo un imperio que entró a Israel en aquel tiempo, cuando dice la palabra de Dios, cuando Judas Macabeo, realmente el templo fue pisoteado por un líder político que entró y sacó del templo cosas que eran exclusivamente del templo y las cambió por unas imágenes grotescas, y el templo se contaminó. Y posteriormente llegó la restauración de esa vida espiritual dentro del templo, donde se sacaron todas esas imágenes grotescas. Y el pueblo de Israel quedó tan contento y tan agradecido que crearon una fiesta para recordar ese hecho. Y por eso esa fiesta se le llamó la fiesta de la dedicación. De tal forma que en ese entonces Israel siempre recordaba ese hecho de que aquellos que pisotearon el templo, a la final Dios también los venció y salieron, y el templo volvió a ser un templo para el servicio del Señor. Entonces quedaron tan contentos y tan agradecidos que crearon esa fiesta, la fiesta de la dedicación, para recordar ese hecho. En ese momento Jesús estaba en el templo. Y miren las palabras que suceden en el versículo 23. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínolos abiertamente. Esa expresión, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Ellos estaban con esa angustia interna. ¿Será que verdaderamente Jesús es el Mesías? ¿Será que este es el enviado de Dios? ¿Será que realmente la palabra que Él está diciendo es verdad? Ellos tenían dentro de su corazón esa angustia y de alguna manera querían saber si Él era o no era el enviado de Dios. Por eso les dice: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Ellos estaban delante de Jesús y sin embargo tenían esa duda, esa incertidumbre guardada en su corazón. Y Jesús, cuando escucha la pregunta, Jesús le contesta: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Así que ellos habían visto el poder de Jesús. Ellos habían visto las señales y maravillas que Jesús hacía delante de ellos. Esa era la manera como Jesús estaba mostrando que el Padre estaba en Él y que lo que Él hacía era en nombre de su Padre, porque Él había venido de parte de Dios. Pero ellos estaban con esa incertidumbre y esa angustia. Y por eso le dijo: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Bueno, abiertamente Jesús hizo lo que hizo, pero ellos no creyeron. Y lo que Jesús está diciéndoles es que el problema de ellos es que no creían. Os lo he dicho, no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Si ellos estaban buscando otras razones, pues qué mejor razón que los hechos, la manifestación del poder de Jesucristo en la vida de la gente. Pero ellos no creían porque estaban pensando en otra manifestación que fuera mucho más grande y más poderosa, tal vez de carácter político. Pero Jesús no vino para eso. Vino para mostrar el amor de Dios, para mostrar el carácter de la misericordia de Dios sobre el necesitado. Ahí estaba lo más importante.
Pero ellos no tomaron en cuenta eso. Ahora bien, versículo 26 es muy importante. Pero vosotros, dice Jesús, pero vosotros no creéis. Nuevamente Jesús les dice, ustedes no creen. Pero ahora Jesús da una razón. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Qué expresión tan clara y tan contundente. ¿Cómo iban a creer si ni siquiera sus corazones estaban dispuestos a creer en el Señor? Ellos estaban esperando el Mesías guerrero, el Mesías con la espada en la mano para liberarlos del yugo romano. Pero ahora Jesús está manifestando su amor y su misericordia con el necesitado. Y por eso les dice, el problema de ustedes es que no creen. Yo estoy aquí de parte de Dios. Ustedes han visto mis obras, mis hechos, pero no quieren creer. Y por eso no son de mis ovejas. Porque en sus corazones hay dureza y no están dispuestos a creer en mí. Y hermanos, esto es demasiado contundente. Si usted quiere comprobar si Jesucristo es el Hijo de Dios, debe creer en Él, debe confiar en Él y en su palabra. Usted no puede pedirle a Jesús que haga señales y milagros delante de usted para entonces creer. Se necesita una fe sencilla y poder confiar en las palabras de Jesús y creer que las obras de Jesús solo pueden ser hechas por el Hijo de Dios. Ahora bien, si el tema es confiando en las palabras de Jesús y poder entender que sí hay esperanza para el que cree, hay siete verdades que afirman nuestra fe en Jesucristo. Repito, hay 7 verdades que el Señor enseña ahora que afirman nuestra fe y nuestra esperanza en Jesucristo. Si usted las quiere anotar, puede hacerlo. Pero permítame decirle, esta enseñanza básicamente habla al que cree, al creyente, pero también abre la puerta al que no cree para que tenga la oportunidad de creer. La confusión, la crisis de fe, la impotencia ante el mundo muestra que hay una necesidad urgente de creer en Jesucristo. Así que estas 7 verdades pueden llegar a su vida, a su corazón y afianzarse en ello. Creer en esas verdades, afianzar su esperanza y su convicción que en todo momento de la vida las promesas de Jesucristo se cumplen en la vida de los que creen en Él. Pero también abre la puerta para que los que no han creído tengan la oportunidad de escuchar y también poner su fe en Cristo y apropiarse de estas verdades y de estas promesas. La primera promesa nosotros la encontramos en el versículo 27. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Interesante, primera verdad, mis ovejas. ¿Por qué Jesús usa el término mis ovejas? Porque todo el que cree en Él entra a ser parte de la familia de Dios. Todo el que confía en Jesucristo y cree que Él vino de parte de Dios y se convierte a Cristo, entra a ser parte de la familia de Dios, de Jesucristo. Y por eso todo aquel que ha creído en Cristo, Cristo lo llama mis ovejas. Y esa declaración es importante. Las ovejas de Jesucristo son las que pueden disfrutar de las bendiciones del Señor, de las promesas del Señor. Qué bendición es poder creer para entrar a ser parte del redil de Jesucristo. Ahora, el Señor mismo dice, mis ovejas. Esas ovejas son propiedad de Él. Esas ovejas Él las compró por precio. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 6, usted puede ir conmigo a la Biblia, 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Dice la palabra de Dios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Fuimos comprados. Cristo nos compró en la cruz con su sangre. Por eso, quien pertenece a Cristo tiene la certeza de que es de Cristo y Cristo es su dueño. Jesús no habla de unas posibles ovejas. Él usa el término mis ovejas. Son de Él. Él las compró. Él las tiene guardadas y Él las tiene aseguradas. La pregunta que quiero hacerle en esta mañana es, ¿cree usted que es una oveja de Jesús? ¿Puede usted estar seguro de que Jesucristo lo ve a usted y me ve a mí como su oveja? ¿Vive usted con esa certeza y con esa convicción? La segunda verdad, oyen mi voz. La segunda verdad que Jesús dice es que sus ovejas, sus verdaderas ovejas, sus legítimas ovejas, las que Él compró con su sangre, las que han creído en Él como el Hijo de Dios y el Salvador, oyen su voz. ¿Qué quiere decir eso? Que sus ovejas escuchan su voz, oyen su palabra, están prestas a oír el mensaje del Señor. Sus oídos están abiertos para oír la voz de Dios, para escuchar la palabra de Dios. Las ovejas del Señor Jesucristo anhelan, desean oír la voz de su pastor, la voz de su maestro. Y esas ovejas viven siempre seguras y tranquilas, que van a escuchar la voz no del extraño, sino la voz de su pastor. La primera verdad es que somos sus ovejas. La segunda verdad es que nosotros oímos su voz. Nuestros oídos están abiertos, listos a escuchar la enseñanza de nuestro Jesús, de nuestro Padre, del Espíritu de Dios. Estos oídos siempre están abiertos para recibir la palabra de Dios, porque somos ovejas de Jesucristo. La tercera verdad dice, yo las conozco. Yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Es algo maravilloso. Él nos identifica. ¿Sabe usted identificar lo que es suyo? ¿Hay algo que usted tenga, que haya comprado, que haya adquirido? ¿Cree usted que si se le coloca en algún lugar o en algún sitio en medio de otras cosas, puede usted identificar lo que es suyo? Cuando usted ve a sus hijos en medio de multitud de jóvenes, ¿puede usted identificar a sus hijos? ¿Puede usted identificar a su esposo, a su esposa, a su familiar? Realmente esta expresión, yo las conozco, significa entonces, Él nos identifica. Él sabe quiénes son sus ovejas. Él sabe que nosotros le pertenecemos a Él. A donde quiera que vayamos, el Señor Jesús sabrá decir, esa es mi ovejita. Por lo tanto, cuidaré de mi oveja. Es mi oveja. Mis queridos hermanos, Dios sabe, Jesús sabe identificar lo que es de Él y lo que no es de Él. Le hago la pregunta, ¿está usted seguro que Jesús le ve como su oveja? ¿Está usted confiado en que el Señor Jesucristo, en medio de tanta multitud de seres vivos, de seres humanos, sabe verle a usted como su ovejita? ¿Está convencido usted que es una oveja del Señor y que Él te conoce y que no hay nada de tu vida que Él no conozca y que Él no sepa? La palabra de Dios dice en el libro de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 dice la Biblia de esta manera, versículos 13. Efesios 1:13. Dice la palabra de Dios, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué el Señor conoce sus ovejas? ¿Cómo las identifica? Porque las ovejas de Jesús son selladas, están selladas con la persona del Espíritu Santo. Hay una huella, una marca en la vida de las ovejas de Jesús y es la persona del Espíritu Santo.
Cuando Cristo mira a la tierra, Él no solamente mira personas, sino que sabe identificar en medio de tanta gente el sello del Espíritu Santo en la vida de sus ovejas. Y qué maravilloso, hermanos, saber que cuando Cristo nos ve sellados por el Espíritu Santo. Lo que nos identifica es la presencia del Espíritu, el sello del Espíritu. Así que Jesús mira y dice, ese es mío, esa es mi oveja, tiene mi sello, el sello del Espíritu Santo de Dios. Realmente, hermano, ¿es usted oveja del Señor Jesucristo? ¿Oye usted la voz de Jesús? ¿Puede estar seguro que el Señor le ve a usted con el sello del Espíritu y que usted realmente goza de esa bendición? La cuarta verdad, y me sigue. Esta cuarta verdad que Jesús dice, nos muestran que los que siguen a Jesús, creen en Él, confían en Él, obedecen a Él, porque realmente han creído, han confiado que Él es el enviado de Dios. Así que esta cuarta verdad es maravillosa. Siguen a Cristo. La oveja va detrás de su pastor. Nosotros vamos detrás de Jesús. Y nosotros sabemos perfectamente por qué seguimos a Jesucristo. Pablo dijo, porque yo sé en quién he creído. Y cuando estoy convencido de que Jesús es el Hijo de Dios, mi Salvador, entonces camino con Él, voy detrás de Él, confío en Él y en su palabra, me apropio de su promesa para mi vida. De tal forma, hermanos, que esta cuarta verdad muestran que el corazón de las ovejas de Jesús están totalmente inclinadas a Él y siguen la orientación de su maestro, de su pastor. La Biblia dice en Juan capítulo 8, versículo 12, de esta manera. Otra vez les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Seguir a Cristo quiere decir no vivir en tinieblas, no tropezar en la vida, no perder el camino correcto y limpio, no meternos por trochas de pecado que nos pueden apartar del Señor. Seguir a Cristo es mantenernos en la senda de luz. Él nos sacó de la senda de oscuridad y nos puso en la senda de la luz. Qué bueno es saber que seguir a Cristo es caminar en esa senda de luz y no de oscuridad que Dios, que Cristo nos ha mostrado. Así que los que siguen a Cristo caminan en el sendero de Jesucristo para honrar a Jesucristo. Y la quinta verdad, dice Jesús, les doy vida eterna. Mi querido hermano, esta quinta verdad es maravillosa, porque es la respuesta de Dios a esa realidad de que hay un destino final. Y ese destino final para el hombre, o es la vida eterna con Cristo, o es el camino al infierno. No hay término medio, no hay limbo, no hay purgatorio, no existen. Solo hay dos caminos, el camino al cielo con Cristo o el camino al infierno. Es por eso que Jesús nos da esa quinta verdad. Les doy vida eterna. Quiere decir que al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, al tener a Cristo como nuestro pastor, nos ha dado esperanza eterna. Y yo puedo estar seguro que un día, cuando Cristo me llame, estaré con Él para siempre. Así que nosotros los cristianos caminamos con esa esperanza. Hay un destino final para el que ha creído en Cristo. Y ese destino final, Jesucristo lo llama la esperanza eterna. Dios nos ha enviado su salvación a través de Jesucristo. En Primera de Juan, capítulo 5, nos dice la palabra de Dios de esta manera.
versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, pero a vosotros que creéis, no a los que no creen, no a los que no confían en Jesús, a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Mi querido hermano, esta verdad es profunda. Al aceptar a Cristo, hay una verdad que nos garantiza la salvación de nuestra alma. Y es Cristo quien nos da la salvación de nuestra alma. La expresión "y yo les doy" quiere decir que es el regalo de Jesús por la fe que hemos puesto en Él. Quiere decir que nuestro destino final y nuestra vida futura es con Cristo para siempre. El mundo de hoy se combate en la duda, en la incertidumbre. La incredulidad de la gente le está llevando a tomar caminos cerrados y equivocados. Pero el único camino que conduce al cielo, que nos da esperanza de vida eterna, se llama Jesucristo. Así que Cristo nos ha dado la primera verdad, que somos sus ovejas. La segunda verdad, oímos su voz. La tercera verdad, Cristo nos conoce. La cuarta verdad, le seguimos. La quinta verdad, Cristo nos da vida eterna. Y la sexta verdad dice, no perecerán jamás. Y esa palabra, no perecerán jamás, quiere decir que Cristo cumple su promesa. Cristo cumple su promesa. ¿Cuál es su promesa? Que ninguna de sus ovejas jamás irán al infierno. Nunca se perderán, porque estamos bajo el cuidado y la protección y el poder de Jesucristo. Y no perecerán jamás, no se perderán. Posiblemente pasaremos tribulaciones, posiblemente pasaremos momentos difíciles, posiblemente habrán desánimos, enfermedades. La iglesia de Jesucristo ha pasado por muchas tribulaciones desde que Cristo plantó su iglesia. Pero algo nos promete Jesús, que nunca pereceremos, que nunca nos perderemos. Él es la garantía de que siempre estaremos con Él, de que Él nunca va a abandonar a sus ovejas. Así que esa expresión, no perecerán jamás, nos alienta, nos anima, conforta nuestra fe, nos hace sentir seguros de que nuestras vidas están en las manos de nuestro pastor y de nuestro Salvador. Esa es la fe de la iglesia. Esa es la esperanza de la iglesia. Mis queridos hermanos, la última verdad. Dice el Señor Jesucristo, y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¡Qué palabra tan maravillosa! Nadie las arrebatará de mi mano. Lo que Cristo ha ganado está en sus manos. Lo que Cristo ha logrado con su sacrificio en la cruz está confiado en sus manos. Cuando yo me entrego a Cristo, cuando yo confío en Él como el Hijo de Dios, como mi único Señor y suficiente Salvador, puedo estar seguro y confiado que estoy en las manos de mi Señor Jesucristo y que nadie sacará mi vida de las manos del Señor Jesucristo. ¿Tiene usted esa confianza? ¿Cree usted en esa verdad? No estamos hablando aquí de que Jesucristo se descuida y Satanás le roba a sus hijos o sus ovejas. Nadie arrebata una oveja ganada por Cristo de su mano. Él cuida lo que Dios le ha dado. Y por eso estamos seguros en Cristo. Juan capítulo 6, versículos 39, dice la palabra del Señor. Juan capítulo 6, versículo 39.
Dice la Biblia, y esta es la voluntad de Dios, y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Duda usted del cuidado de su pastor? ¿Duda usted de la fidelidad de Jesucristo? ¿Duda usted de que su vida quedará al aire a merced de cualquier circunstancia de la vida? ¿Cree usted que Jesús descuida sus ovejas y su redil? Jesús nos dice en la palabra de Dios que la voluntad del Padre que lo envió es que todo lo que me diere, Dios le ha dado a Jesús sus ovejas. Y por eso dice que no pierda yo nada. Jesucristo no perderá una sola de sus ovejas. Ninguna de sus ovejas redimidas por él se van a perder, porque están bajo el cuidado del pastor de Jesucristo. Y ahora, mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios, versículo 29. Y esto también es maravilloso. Mi Padre que me las dio, mi Padre que me las dio. Jesús sabía que sus ovejas no las había ganado solamente él. Era que su Padre le daba a las ovejas que creían y confiaban en él. Era Dios mismo colocando en las manos de Cristo todas las vidas que Cristo ganaba por la fe en él. Toda persona que cree en Cristo, que se arrepiente de sus pecados, que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, que tienen la esperanza puesta en Cristo, es Dios quien le regala estas ovejas a Jesús. Todo fue hecho por Dios. La vida fue dada por Dios. Los seres vivos pertenecen a Dios. Y Dios es el que le concede a Jesús todas esas ovejas. Así las confía el Señor Jesucristo. Es tan humilde Jesús que dice que estas ovejas fueron dadas por su Padre a él. Pero ahora está diciendo, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Dios es sobre todo. Dios está por encima de todo. Y dice, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Qué gran palabra, qué gran seguridad, qué gran confianza. Realmente Dios le dio las ovejas al Hijo. Dios está por encima de todo. Él es sublime y eterno. Estamos en las manos del Padre. Hay una doble confianza, hay una doble seguridad para el creyente. Y eso afianza nuestra fe, afianza nuestra esperanza, afianza nuestra caminar con Cristo en todo tiempo. Hay una doble seguridad, una doble bendición. Estamos en las manos del Hijo, pero el Hijo nos ha colocado en las manos del Padre. ¿Cómo nos vamos a perder? ¿Cómo seremos abandonados? ¿Cómo Dios nos dejará por allí tirados? Gozamos de esa doble bendición. Jesús como nuestro pastor, nuestras vidas en sus manos, pero también en las manos de su Padre. Así que tanto el Hijo como el Padre cuidan y guardan nuestras vidas, nuestras almas, para un día cuando Cristo venga, tome nuestras vidas y estemos con Él para siempre. El versículo 30, Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Y esta declaración nos muestra que el Padre y el Hijo trabajan juntos. Hay una unidad de naturaleza santa y perfecta. Hay un propósito compartido, la salvación de la humanidad, la gloria del Señor mostrándose al mundo. Hay un poder compartido. Son iguales en la naturaleza santa, limpia y pura. Tanto el poder en Dios como en Cristo es igual. Realmente hay unidad en Dios y en Cristo. Hay un carácter de misericordia y de compasión en ambos.
Hay una unidad perfecta en esa verdad. Hay una misma voluntad, la voluntad de alcanzar al hombre perdido. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las palabras de Cristo son las palabras del Padre. Las obras de Cristo son las obras del Padre. Así que Jesús nos enseña esta verdad. Hay 7 verdades que tienen o traen esperanza para el que cree. Hay 7 verdades que nos permiten confiar en la palabra de Jesucristo. La primera verdad es que somos sus ovejas. La segunda verdad, oímos su voz. La tercera verdad, Cristo nos conoce y nos identifica. La cuarta verdad, como ovejas seguimos a Jesucristo. La quinta verdad, Cristo nos da vida eterna. La sexta verdad, no pereceremos jamás, no nos perderemos. Él cuidará de nosotros. La séptima verdad, nadie nos arrebatará de su mano. Y la conclusión es que ahora nuestra vida está en las manos de Jesús, como en las manos de su Padre, que está por encima de todo. La obra de Cristo es la obra del Padre. Tal vez usted todavía no ha confiado en Jesús. Esta verdad nos muestra que es suficiente la enseñanza de Jesús para creer en Él, para confiar mi vida a Él. ¿Está usted seguro de ser esta oveja del Señor? ¿Está usted seguro de disfrutar de todas estas bendiciones del Señor? Escúcheme esto. Dios le ama. Cristo le ama. Y la Biblia dice que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cree usted en Jesucristo? ¿Está dispuesto usted a creer en Jesucristo como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios, como su Salvador y como su pastor? ¿Cuál es el problema? La Biblia dice que todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Todos somos pecadores. Y es el pecado lo que nos impide gozar de esa esperanza, confiar en esa esperanza. El pecado impide que el hombre goce a satisfacción del cuidado y de la protección de Dios. Pero ante el problema del pecado, dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo quiere salvarle a usted, pero usted tiene que reconocer que es pecador y necesita arrepentirse de su pecado y decirle a Cristo: Jesús, perdona mi pecado. Quiero que seas mi pastor. Quiero que tomes mi vida en tus manos. Quiero ser tu oveja. Quiero estar en tu cuidado. Quiero tener la salvación que tú me das. Usted necesita creer en Jesucristo y reconocer que es pecador. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Jesús dice claramente que Él vino de parte de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos muestra claramente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo muere por aquellos que realmente hoy tienen la oportunidad de entregarse a Él, de confiar en Él, de colocar su vida, su presente y su eternidad en las manos del pastor de Jesús. Él vino para salvar. Dios te ama tanto que Cristo dio su vida por ti y por mí y nos dejó estas verdades, estas promesas, para vivir confiando en ella todos los días de nuestra vida. Y estas promesas nos alientan y nos animan y nos dan seguridad en tiempos de crisis como estas. La cuarta verdad es que necesitamos aceptar a Cristo, recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
¿Está usted dispuesto a creer en Jesucristo? ¿Está usted dispuesto a creer que Él vino de parte de Dios? Que Él murió en la cruz por sus pecados. ¿Está usted dispuesto a aceptar el regalo de Dios, que es el perdón de sus pecados, una nueva vida y la salvación de tu alma? Solo Cristo puede salvar tu vida. Él quiere que tú seas una oveja, pero debes estar dispuesto a confiar en Él, a creerle a Él y a entregarle tu vida a Él. Jesús quiere hacerte un hijo de Dios. Él dice en su palabra, en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Cristo llama a tu vida, a tu corazón. Él quiere entrar a tu vida. Él quiere ser tu pastor, tu salvador, tu Señor. Él quiere guiar tu vida. Él quiere que tú camines con Él por el resto de tu vida. Pero debes confesarle a Él tu necesidad de Él. Tienes que pedirle al Señor que venga a tu vida. Toma esta decisión en este momento. Entrégale tu vida a Jesucristo. Tal vez no está seguro, no está segura. Tal vez usted está escuchando, pensando de que hace muchos años usted tiene la fe, pero necesitas la certeza y la convicción de ser un cristiano legítimo y auténtico, de un hijo de Dios, como Dios quiere. Y para eso necesitas aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Yo quiero hacer una oración sencilla, una oración guía. Y si tú en esta mañana quieres entregar tu vida a Cristo, si estás dispuesto a confiarle tu vida y tu eternidad a Cristo y aceptar que Él murió en la cruz por tus pecados, ora conmigo, sinceramente de corazón, aceptando a Cristo en tu vida. No vas a aceptar una religión, vas a aceptar a Cristo, aquel que vino de parte de Dios a morir por tus pecados, por mis pecados, a traer salvación eterna para ti y para mí. Si quieres en esta mañana aceptar a Jesucristo y entregarle tu vida a Él, nacer de nuevo espiritualmente, ora de esta manera. Señor Jesucristo, yo te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por morir en la cruz por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me limpies, que me laves con tu sangre y que perdones mis pecados. Acepto tu muerte en la cruz por mí, por mis pecados. Y entrego mi vida a ti, Jesús. Te entrego mi vida y te pido que vengas a morar en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, por entrar a mi vida. Gracias por tomar mi vida ahora bajo tu cuidado. Y a partir de este momento, sé que soy un creyente. Soy un hijo de Dios. Soy una persona salva porque he creído en Jesucristo. Le he entregado mi vida. Lo he aceptado como mi Señor y mi Salvador. Gracias. Muchas gracias. Amén. Queridos hermanos, que este sea un tiempo de mucha reflexión. Todavía faltan algunos días. No sabemos cuántos días más el gobierno va a colocar. Pero recordemos que es una buena oportunidad para aferrarnos, enraizarnos en las verdades de Jesús. Caminemos con esas verdades, confiados y seguros. Nos veremos el miércoles a las 7 en la oración y nos veremos el sábado, los padres de familia, las parejas, para orar juntos. Sábado a las 5 en punto de la tarde. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.